para que puedan estar de alguna manera ahí disponibles. Familia, bueno, cuando abrimos un libro de la Biblia siempre es una bendición, pero yo creo que más aún abrir este libro. Es un libro fundamental porque el resto de la Biblia se sustenta en este libro. O sea, es tan importante que toda la Biblia se sustenta en el Génesis. O sea, sin Génesis, el resto de la Biblia no solo sería imposible de comprender, sino que no tendría sentido. No se trata este libro de solamente historias antiguas, como nosotros podemos pensar, que es un libro antiguo, viejito, que habla de historias antiguas, de hombres y gente, historias y todo lo demás, sino que este libro en realidad es la preparación del escenario para el gran plan de Dios final, que es el rescate en el fondo y la redención del hombre. Entonces se despliega a partir de este libro los 65 libros restantes. O sea, de aquí se despliegan los 65 libros restantes y funciona como la raíz de todo lo que nosotros conocemos. O sea, si nosotros queremos entender el porqué de lo que pasa, el porqué de las cosas, debemos mirar este libro con mucha atención. Y es el libro, obviamente, como lo dice su nombre en el hebreo, en nuestro idioma es Génesis, pero en el hebreo significa origen u orígenes, ¿no? El libro de los orígenes. Y no es el origen de Dios. El libro no pretende, ni la Biblia pretende mostrarnos el origen de Dios. La Biblia parte dando por sentado que Dios está. Nunca la Biblia ha sido escrita para probar que Dios existe. Lo da por hecho. De hecho, dice Hebreos 11:6 que si nosotros no tenemos fe, es imposible agradar a Dios y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que recompensa a quienes lo buscan. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Siempre es importante comprender que la fe en Dios, la fe en su persona y particularmente la fe en Cristo es lo que trae salvación. Y a veces vamos a comprender más o menos las cosas que suceden en este libro, pero si hay algo que este libro da por hecho es la existencia de Dios. Que Dios es eterno, que Dios es existente eternamente y coexiste con Jesús, su Hijo, y el Espíritu Santo. Están desde siempre, no hay un inicio en ellos, así que el libro no es el inicio de Dios, sino el inicio de las cosas como nosotros las observamos hoy, el inicio de lo creado. ¿Okay? Entonces, como es el libro de los orígenes, vamos a tener en este libro el origen del universo, es decir, vamos a tener el origen del tiempo, del espacio, de la materia, del sistema solar, de la Tierra particularmente, pero también el resto de los planetas, el resto de las estrellas, el origen de la atmósfera, de la hidrosfera, y la Tierra como el único planeta equipado en el universo con un gran cuerpo de agua líquida y una extensa mezcla de nitrógeno y oxígeno que permite la vida. Realmente la mezcla que hay entre todos los gases y los elementos de la Tierra lo hacen como un planeta único, en que solamente es posible la vida en este pequeño espacio del universo completo que podríamos decir, ¿por qué Dios creó algo tan grande? Es simplemente para que nos demos cuenta lo grande que es Dios, pero tiene su plan tan específico y tan especial para este pequeño planeta llamado Tierra y particularmente para estas pequeñas personas que somos nosotros. Y una de las cosas que me emociona es que Dios se quiere revelar a nosotros. Siendo tan grande, Él no tiene necesidad de nosotros. O sea, Dios no tiene necesidad de mí. Dios sigue siendo Dios, aunque yo no crea en Él, aunque yo no lo considere, aunque yo no lo siga, aunque yo no le sirva. A veces nuestro orgullo es un poquito más alto de lo que corresponde, ¿no? Es como que a veces hay gente que dice, no, es como que Dios se pierde algo si yo no lo sigo. Y Dios no pierde nada si yo no lo sigo. El que pierde soy yo. Pero Dios sigue siendo Dios, porque no necesita de mí. Él es autoexistente, eternamente existente y no necesita de nosotros. Pero Él ha querido mirarnos a nosotros.
También está el origen de la vida, ¿cierto?, en este libro, es decir, todos los procesos reproductivos y toda la complejidad de los sistemas genéticos de todo, o sea, de las plantas, de los animales, que son inexplicables a veces, excepto porque han sido creación especial de Dios. El origen del hombre, obviamente, que aunque sea como sea, el hombre es el ser más altamente organizado y complejo en el universo. No hay otra criatura igual que el hombre, es único, y su verdadero origen y registro de su origen está dado aquí en Génesis. También está el origen del matrimonio. El matrimonio no es una idea de un grupo de aldeanos que por ahí dijeron, ya sabes qué, o de los egipcios, dijeron, ¿por qué no inventamos el matrimonio? ¿Se les parece que inventemos el matrimonio para que pueda tener el hombre una mujer y qué sé yo? No. La idea del matrimonio proviene de aquí, es una idea de Dios. También es el origen de la institución del matrimonio y cómo es que debe ser un matrimonio y el hogar, ¿no?, descrito aquí en el Génesis, habiendo sido también ordenado por el Creador. Está el origen de la maldad física y moral también en el universo. Obviamente es la maldad y la física y moral es una intrusión, pero es una intrusión temporal. Y es genial saber eso. El mal irrumpió, pero el mal tiene sus días contados. No es eterno, ¿no? Irrumpió de alguna manera, así que también vamos a ver el origen de eso como una intrusión temporal en un perfecto mundo de Dios, ¿no? En el mundo ideal, lamentablemente, el mal, producto de una desobediencia, entonces irrumpe en el universo y en el mundo. Vamos a ver también el origen de las lenguas, todas las lenguas, obviamente. También está la explicación de todos los dialectos. Obviamente con los años se han ido obviamente masificando y de alguna manera perfeccionando o perdiéndose, pero está el origen de las lenguas, varias lenguas, ¿no? El origen también de desarrollo de sistemas organizados, de gobierno. Interesante eso. También está aquí registrado cómo es que el hombre empezó a organizarse y, tristemente, cuando caemos en el pecado, cuando el hombre cae, ¿no?, el origen de la religión. ¿Por qué hago este alcance? Porque la religión es un sustituto de adoración a Dios. La religión proviene del hombre. El hombre ha establecido ciertas maneras, ciertas formas para acercarnos a Dios, ha inventado, ha creado ciertas estructuras y ciertos caminos para llegar a Dios, pero el que determina cómo yo puedo llegar a Dios es Dios mismo. Él es el que tiene la forma de llegar a Él. Y obviamente a nosotros lo tenemos súper claro eso. No es nada que nosotros podamos hacer para acercarnos a Dios. Es algo que Dios hizo por nosotros y lo hizo en la persona de su Hijo. Él tomó nuestro lugar, Él llevó nuestra maldad, Él llevó nuestro pecado, Él lo cargó sobre sus hombros. Entonces, lo único que nos queda a nosotros, tenemos la libertad de escoger si nosotros podemos creer en Jesucristo o lo rechazamos. Y de ahí viene entonces salvación y perdición. Pero el origen de la religión es esta característica de la conciencia del hombre. Cuando pierde su comunión con Dios, queda un vacío en el hombre. Entonces el hombre trata de revertirlo de alguna manera e inventa todas estas cosas. Esta falsa espiritualidad de repente. Porque hay espiritualidad que no es espiritualidad en realidad, o es una espiritualidad que tiene un origen diferente a Dios, y tengo que tener cuidado con ese tipo de cosas. A veces hay gente que dice, mira, esta espiritualidad, prueba con esto, ¿no? No sé, prueba con pensar, con meditar, con irte a las montañas y pensar y poner tu mente en blanco, y Dios no quiere eso. Dios quiere que pueda buscarlo, Dios quiere que pueda entender y comprender mentalmente, racionalmente, que Él ha dado a su Hijo Jesús para que yo crea en Él. Pero la religión empieza a aparecer como un reemplazo a la adoración al Dios verdadero. Pero también en Génesis vemos que hay personas que se mantuvieron en la adoración al Dios verdadero y que marcaron una diferencia en su época también, aun cuando el hombre tenía tan poquito tiempo. Vemos también el cimiento
de toda la teología de la Biblia. O sea, en el Génesis vemos, por ejemplo, nuestra condición actual. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué tenemos una condición como la que tenemos hoy, que es un mundo caído, que tiene una condición caída, que es una condición pecaminosa? Entonces vamos a ver aquí el pecado y la caída del hombre. ¿Cómo es que eso llegó a ser? Eso es teología pura, es profunda, ¿no? O sea, aquí está, no está en Romanos, está aquí, en Génesis. Está también nuestra esperanza, la promesa de un Mesías. Apenas el hombre cae en pecado, viene la promesa de un Salvador a este mundo. Inmediatamente empieza el Señor a mostrar que va a venir un Mesías, y también nuestra identidad, en el sentido de cómo nosotros, o qué es lo que quiere Dios de nosotros, y cuál es el plan de Dios para nosotros y nuestro propósito en este mundo. Aquí también está el propósito nuestro, por qué fuimos creados, y vamos también a ver el origen de Israel, las promesas de Dios de un Mesías por medio también de Israel. Tenía que ser desde ellos, ¿no? Muy importante también. Entonces, obviamente, la confusión y el desorden que vemos en la sociedad actual son en gran medida el resultado de haber abandonado estas bases que nosotros vamos a ver en este libro. Otra cosa que es importante, familia, Génesis está indisolublemente conectado con el Nuevo Testamento. O sea, su conexión con el Nuevo Testamento es innegable. En el Nuevo Testamento aparecen 200 referencias o citas directas a el Génesis, proveniente de 165 pasajes específicos del Nuevo Testamento relacionados al Génesis. ¿Qué dijo Jesús del Génesis? Validó el Génesis. Jesús en Mateo 19, 4 y 5 y en Marcos 10, versos 6 al 8, usó Génesis para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer instruido por Dios. Es decir, citó el principio, el origen, Génesis. También en Mateo 19, 6, Jesús refuerza el matrimonio citando que son una sola carne en Génesis 2, 24. Jesús se refiere al asesinato de Abel. En Génesis 4:8 está el asesinato de Abel y lo menciona Jesús en Lucas 11:51. Menciona que la sangre de Abel está todavía hablando hoy. Menciona el diluvio y Noé, algo que uno puede pensar, no, eso no pasó, pastor, esa cosa está escrita en Génesis, pero no fue tal. Jesús dijo, sí pasó. Sí sucedió. Y es más, dijo que nuestros días iban a ser como los días de Noé. Que nuestros días iban a ser similares, en cuanto a que la gente iba a estar viviendo su vida como si nada fuera a pasar. Como si nunca Jesús pudiera volver. Está viviendo la gente así hoy. Como si Jesús no viniera, como no existiera, o como menos todavía va a venir. Jesús se refirió al diluvio y Noé en Mateo 24, básicamente versos 37 al 39, y Lucas 17, versos 26 y 27. Él se refirió en eso al diluvio y a Noé, y lo mencionó, y mencionó el diluvio, y mencionó que las personas allí comían, cenaban y hacían todo como si nunca hubiera de haber un diluvio, tal como hoy muchos viven como si nunca Jesús viniera a regresar por segunda vez. ¿Okay? También mencionó la destrucción de Sodoma y Gomorra, Jesús, en Génesis 19. Ahí está la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Jesús lo referencia en Lucas 17, 28 y 29. Él está enseñando ahí que así como vino un juicio a esas ciudades, también va a venir un juicio a Tiro y a Sidón, que a pesar de haber visto sus señales, no creyeron, y que iba a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para la gente actualmente, que estaba observando sus milagros. ¿Diga? Ahora, pero lo más, a lo mejor, fuerte que Jesús habló respecto y citó el libro de Génesis es para referirse a él como un libro que hablaba de sí. Cuando en Lucas 24 van dos discípulos camino a Emaús y van tristes después que Jesús murió en la cruz, Jesús se le aparece a estos dos discípulos y les dice, les comienza
hablar de Jesús, y dice que comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les mostró todo lo que estaba escrito de Jesús en esos libros. Y dice que comenzó por Moisés. Cuando Jesús dijo comenzando por Moisés, se refería a los 5 primeros libros que fueron escritos por Moisés, porque Génesis fue el primer libro escrito por Moisés. Fue escrito por Moisés. Entonces, familia, no podemos separar la fe en Jesús de la veracidad de Génesis. En el fondo van completamente unidos. Si rechazamos el libro de Génesis, estamos rechazando a Jesús. Y nuestra fe en las palabras de Jesús se hace nada si yo no creo este libro. Si yo realmente creo en Jesús, entonces yo sé y voy a aceptar que Él mismo validó este libro y que necesito estudiarlo y que necesito leerlo. Es un libro que Él no solo citó, sino que además dijo que este libro hablaba de Él. Y podemos ver a Jesús en este libro, mucho. Entonces, no solo Jesús citó el libro de Génesis y sus relatos, sino que mencionó que este libro hablaba acerca de Él. Jesús le dijo a los religiosos fariseos en Juan 5, 46 y 47, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Él. Pero si no creen en sus escritos, incluido el Génesis, ¿cómo creerán en mis palabras? Así es que el creer en Génesis y el versículo 1, del versículo 1, creemos el Génesis, entonces sí creemos en Jesús. Si nosotros no creemos el versículo 1 de Génesis en adelante, nuestra fe en Jesús entonces está coja. No creemos en Jesús porque Jesús dice que si creemos en Él, este libro menciona su sacrificio y cómo Él va a venir a salvar este mundo. Y este libro se trata de Él. Toda la Biblia se trata de Jesús. Cada uno de sus libros nosotros vemos a Jesús. Entonces nuestra comprensión de Jesús, yo espero, familia, sea mucho mayor a medida que avancemos en el estudio de este libro. El autor de este libro, siempre he dicho yo, él no es ningún hombre el autor de la Biblia. El autor es el Espíritu Santo. Él inspiró a las personas que escribieron esto. Pero hay un hombre que Dios usó para que tomara su lápiz o usara su boca y traspasara la información de generación en generación. Y obviamente la información llegó a Moisés, muy probablemente desde su madre. Ese tiempo que su madre lo tuvo criándolo, ¿se acuerdan? Su madre muy pequeñito lo tiró a esta canastita. Fue encontrada por la familia de Faraón, ¿no? Y fue criado por su madre, curiosamente, un tiempo. Y su madre aprovechó muy bien ese tiempo. Ella seguramente traspasó toda esta información. Por eso, mamás, qué importante es la labor de ustedes. Traspasó toda esta información a su hijo, que probablemente ella recibió de sus antepasados. No es muy difícil creer, porque no son muchas las generaciones que pasan desde Caín, desde Adán y el resto de las personas, de Noé. No hay muchas generaciones entre medio. Fue un relato que obviamente fue pasando de generación en generación, como nosotros nos contamos nuestras historias familiares. Las historias de mi abuelita Marta todavía las contamos nosotros, ya mi abuelita ya está en el cementerio hace rato, pero seguimos contando su historia. Así funcionó esto. Fue siendo contado de generación en generación esta palabra de Dios, que Dios habló, que fue observada por personas que lo vivieron y que fueron traspasándolo de generación en generación hasta que se pudo escribir en un libro. Y Moisés
fue preparado en el palacio de Faraón, en un lugar que uno puede decir, y hoy día nosotros somos tan cerrados, los cristianos, aquí como que muchos cristianos le tienen miedo a salir del mundo, ¿no? Dicen, los cristianos hoy día le llaman la iglesia y le llaman el mundo, como si nosotros fuéramos en la iglesia cristianos y en el mundo no fuéramos cristianos. Nosotros fuimos sacados del mundo, pero no fuimos sacados del mundo para quedarnos aquí. Nosotros tenemos que estar en el mundo. O sea, no tenemos que tenerle miedo al mundo. Allá somos puestos en nosotros, por Cristo, para hacer luz. Y Moisés estuvo en un palacio pagano. Imagínate, con todas las costumbres idolátricas de Egipto, fue enseñado en los dioses egipcios, le enseñaron todas esas barbaridades. Entonces muchos cristianos de hoy se taparían los oídos y dirían, no, yo no escucho esto. Pero él fue criado en eso. Pero más pesó la enseñanza de su madre. Y eso es lo que importa. Él decidió creer en ese Dios. Y entonces el Señor empezó a usar esa enseñanza que tuvo en Egipto. Dentro de todo, aprendió a escribir. Y por eso escribió esto. ¿Te das cuenta? Dios usa todo. A veces decimos, ¿por qué estoy en este lugar? No me gusta. Es un lugar pagano, hasta podemos decir, es un lugar pagano. Dios nos tiene en un lugar con un propósito y un plan para Él, para su gloria final, que nosotros no sabemos. Moisés aprendió a escribir ahí. ¿Qué pudo hacer? Escribió esto. No podría haber escrito esto si no hubiera estado en el palacio de Faraón, con todo lo que eso significaba. Entonces, ahora, los primeros 11 capítulos de Génesis Familia cubren un periodo de 2000 años aproximadamente. Los primeros 11 capítulos. La segunda sección de 39 capítulos solo cubre un periodo de 350 años. Así que la gran cantidad de años, o la mayor cantidad de años, pasa en los primeros 11 capítulos. Después ya se concentra la historia en solo 350 años. ¿Ok? Le aprovecho de adelantar que la Tierra es bastante joven, ¿ya? No es vieja, no es antigua, no lo es. No hay evidencia de que la Tierra sea muy antigua, ¿no? Y lo vamos a ir viendo nosotros más adelante. Leamos los dos primeros versículos, familia. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Entonces, querida familia, vemos un relato bastante simple en estos dos primeros versículos y con algo bastante terminante. Dice, en el principio creó Dios, o Dios creó. Y realmente si una persona cree este primer versículo, no tendrá dificultad para crear todas las demás cosas que están registradas en la Biblia. Si yo creo esto, bien, puedo creer todo lo demás. Si yo creo este primer versículo, es suficiente. Este versículo refuta toda falsa filosofía humana concerniente al origen y al significado del mundo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y nos menciona este primer verso que Dios ya estaba. Nos muestra a Dios como el tema central de la Biblia. Nunca olvidemos que el propósito de la Biblia es traernos al conocimiento de Dios y su amor hacia nosotros. Esa es la finalidad. Entonces, cuando dice aquí en el principio, no se refiere al principio de Dios, sino que se refiere a que el tiempo comienza a regir. La eternidad está y luego Dios pone el tiempo a correr. Es como el reloj parte a partir de ahora, ya. Es como que se echó a andar el reloj aquí, ¿no? Y esto es emocionante porque todo el mundo científico, familia, todo el mundo científico, sobre todo los físicos y los astrofísicos, mencionan y están de acuerdo que tienen que haber tres cosas básicas para que haya existencia de cosas. Esas tres cosas son, nadie tiene que ir a la universidad para saber esto: tiempo, espacio y materia. Es básico, lo sabe un niño de básica. Tiempo, espacio y materia. Sin esas cosas no es posible nada, ¿no? No es posible la vida, no es posible nada. Bueno, en el principio, tiempo. Dios crea el tiempo. Principio. Empieza a correr el tiempo. Entonces, Dios, antes de crear cualquier cosa, Él dice, hay tiempo ahora. Empieza a correr el tiempo. Y luego dice,
cielos, y luego dice tierra, es decir, espacio, materia. Cielos es firmamento. En el original da la idea de espacio, y tierra, que es la materia prima, ¿no? La materia. Tienes los tres elementos que todos los científicos están de acuerdo que se necesitan para el universo. Eso fue lo primero que Dios creó. Lo primero que Dios hizo: tiempo, espacio y materia. Y ese principio es el tiempo, los cielos es el espacio y la tierra es la materia. Los tres elementos básicos. Comienza a moverse la cosa, ¿no? Ahora, es interesante porque la palabra que se usa para Dios en el versículo 1 es la palabra Elohim, que es una palabra en hebreo que significa básicamente Dios poderoso, pero es una palabra que está hecha para referirse a una persona, pero curiosamente está en plural. Entonces es extraño que una palabra que se use para Dios esté en plural. Y no es tan difícil de entender, porque vamos a ver nosotros que no solamente el Padre está presente en este pasaje, sino que vamos a ver que está el Hijo presente en este pasaje y está el Espíritu Santo presente en este pasaje. Los tres. De hecho, Juan 1:1 nos dice que en el principio estaba el Verbo, y que el Verbo estaba con Dios, y que el Verbo era Dios, y que todas las cosas fueron hechas por Él. El Verbo es el logos, es la acción, es la palabra, y va a entrar la palabra aquí, va a entrar en acción. No sé si notaron algo, pero Dios todavía no ha hablado. Todavía no habla. Dice, creó en el principio los cielos y la tierra, pero aún no habla. Porque cuando Dios habla, empiezan a suceder otro tipo de cosas que son importantes. Pero hasta ahora no ha hablado. No está eso todavía. Recién en el 3 empieza a hablar. Así que si quiere ver qué habló, bueno, el otro domingo tiene que venir. Pero Dios en hebreo es Elohim, y es una palabra que demuestra su majestad, su omnipresencia, su omnipotencia, pero es un plural que hace referencia a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y es un nombre que está usado en todo el capítulo 1 de Génesis. Elohim se usa para referirse a Dios en todo el capítulo 1 de Génesis. Dios es el sujeto activo, Él preexiste la creación, no se explica su origen, simplemente se afirma su existencia. Ahora, cuando dice creó Dios, esa palabra creó es otra palabra que tenemos que tomar atención, porque en el hebreo es bará. Bará es un verbo que se usa para la palabra crear, pero no para el crear como nosotros lo conocemos hoy. Porque, por ejemplo, nosotros vemos este aparato, algo mejor más simple, ¿no? Esta cucharita. Podemos pensar, esta cuchara fue creada por alguien. Sí, fue creada por alguien. Pero la persona que creó esta cuchara no pudo ser capaz de hacer aparecer el plástico con la que la fabricó. Entonces, claro, podríamos decir, entonces la persona no lo creó, sino que lo que hizo fue elaboró en base a materia prima que tuvo que juntar. Ya. La palabra bará, el verbo que se usa aquí para crear para Dios, dice que Dios hizo aparecer de la nada. Él hizo su propia materia prima. Entonces, claro, tú dices, el que hizo esto fue muy, muy importante, o sea, él sacó la madera, pero él no hizo el árbol de la madera, ¿entiendes? O sea, ningún carpintero dijo, ya yo voy a hacer muebles, entonces yo quiero que aparezca un árbol aquí enfrente mío para poder hacer un mueble. No pudo ser, pero Dios sí. El verbo bará es que hizo aparecer de la nada no solo el objeto final, que es la cuchara, sino que hizo la materia prima, el plástico, lo hizo aparecer. Entonces lo primero que Dios hace es aparecer su propia materia prima. Él elabora todo el resto de las cosas con la materia prima que Él tiene, es decir, espacio, tiempo y materia. Y todo lo que tiene está ahí lo necesario. Todo lo necesario lo tiene ahí. En el fondo,
como un buen diseñador, él tiene todo lo necesario para que el diseño final quede muy bueno. Entonces todo tiene su origen en Dios. Ahora, yo no sé ustedes, pero voy a seguir con el ejemplo de la cuchara, por eso lo tengo. Bueno, está terminando el verano, pero se llena Villarrica de turistas, ¿cierto? A ver, si yo fuera a la Costanera, me pongo arriba en la playa y digo, damas y caballeros, les presento esta cuchara. Y dice, esta cuchara apareció de la nada. El plástico con el cual se elaboró esta cuchara se juntó por el viento trajo el plástico de otro lado, entonces se juntó tanto plástico y la temperatura fue tan alta que comenzó a juntarse el plástico y a tener una cierta forma. Entonces el tiempo y los millones de años que pasaron hicieron que esta cuchara tuviera esta forma específica. Por supuesto, no valdría la pena ni intentarlo porque nadie me creería. Todos dirían, pero oh, no, hombre, esta cuchara la hizo alguien, exactamente. Entonces, ¿por qué podemos pensar de que la complejidad del universo y la complejidad humana y de la creación pudo haber aparecido por casualidad, o de la nada, o de una explosión? Yo le pregunto algo, si yo pongo dinamitas aquí, nosotros en Temuco hay un chico que trabaja con, ¿cómo se llama eso? Tronadores en las minas. Entonces yo le digo, si viniera aquí, instalara dinamitas aquí, decía, este edificio no me gusta, tiene poca luz natural, entonces, ¿les parece si lo hiciéramos de nuevo? Ya, entonces explotémoslo, a ver si sale algo diferente. Obviamente la explosión nunca va a producir un orden, una explosión siempre produce un caos. Entonces es curioso que algunos del mundo científico digan que el mundo fue creado de una explosión, cuando la explosión no tiende al orden, tiende al desorden. ¿Cómo una explosión va a hacer que todo se ordene? ¿Ya? Sería genial, porque si cuando vamos a ordenar la pieza, genial, le instalo una dinamita y lo ordeno en 3 tiempos, ¿no? Sería genial, ahí los niños, ya niños, vayan a ordenar la pieza, y los niños toman un petardo y lo tiran a la pieza y se ordena la pieza. Al contrario, se va a desordenar esa pieza. Entonces, ¿cómo puede el caos traer orden? Alguien necesitó pensar, alguien necesitó diseñar esta cuchara, alguien necesitó diseñar este computador, que a todo esto, con todo lo complejo que es, mucho menos complejo que lo que puede llegar a ser una célula. Entonces, hoy no hay nada que se pueda crear. Dios es el único que pudo hacer aparecer de la nada las cosas. Hoy día el hombre elabora cosas a partir de lo que ya está hecho. Así que, familia, y esto es tan emocionante, Dios puede dar vida donde no hay vida. O sea, y eso pasó conmigo. Y eso pasó con nosotros. Yo estaba perdido en mi vida. Yo estaba con mi volada, mi onda, mi música, mis vicios, toda mi cosa. Y de repente el Señor empezó a tocar mi corazón, empezó a hablarme a mi interior, empecé a ver mi vacío, empezó el Señor a mostrarse a mí y Él me dio vida cuando creí en Cristo. Y es exactamente lo que pasa aquí. De la nada, Él puede llamar a la vida a alguien. Él pudo decirle a un cuerpo muerto como Lázaro, ven fuera, porque en Él hay poder para dar vida. Jesús es vida. Entonces todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio vida, porque Él puede crear todo nuevo. El único que puede hacer a un ser humano nacer de nuevo es el que pudo hacer estas cosas desde la nada, el que llamó al mundo a la existencia con solo decirlo. Entonces, aquel que creó todas las cosas, que le dio vida a esto que vemos de la nada, puede darle vida a alguien que está completamente perdido. Nadie está fuera del alcance de lo que Dios puede hacer. Es hermoso eso. Entonces, importante. Ahora, tenemos espacio
Estamos tiempo, espacio y materia, ¿ok? Lo tenemos ya. Pero hay un detalle que nos dice acá, el verso 2, y nos dice que la tierra estaba, ¿cómo dice? Que estaba desordenada, dice la Reina Valera. Mi versión dice sin orden, es lo mismo, y vacía, ¿ya? Y vacía. Es muy importante esta frase en hebreo, muy importante. Tohu va bohu, es en hebreo. Puede sonar muy difícil, pero es ahí, tohu va bohu. ¿Qué significa esta frase? La palabra tohu significa desolado en hebreo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces pensamos, ¿cómo es que Dios hizo algo desordenado? ¿Cómo es que Dios no es un Dios de orden acaso? Y tenemos que tener atención a esta palabra porque hay muchos teólogos liberales que para asegurarnos de que la Tierra tiene millones de años, ubican a Satanás y la caída de Satanás en este punto. Y dicen que Satanás desordenó la Tierra. Pero la palabra desordenada en esto, o sin orden, la palabra tohu significa desolada. No desordenada, de desorden. Es decir, la tierra estaba desolada. En el sentido que no tenía nada excepto la materia prima. Y la palabra bohu es la palabra que significa que no tenía habitantes. Nadie la habitaba todavía. Entonces, ¿qué pasa? Significa esto básicamente que la tierra no tenía todavía una forma, que estaba desolada y no tenía habitantes. Pero no significa que haya sido un desorden total, ¿no? Que haya estado todo desordenado, porque dice que también, y tampoco la oscuridad como nosotros la conocemos, las tinieblas como se conocen después, dice que cubre la superficie del abismo porque todavía no hay luz, que es un componente importante. Todavía no hay luz. Y el abismo representa las aguas primordiales, profundas, sin límites establecidos todavía. ¿Ya? Entonces, quiero que pensemos esto. No es que la tierra sea un desorden y un caos, pero no está todavía con la forma. Está la materia prima. Es obvio que Dios está en el taller y en vez de estar la cuchara, está el plástico. Y está el espacio, obviamente tiene que haber un espacio donde está el plástico y está todo lo necesario para hacer la cuchara. Todavía no está la cuchara. Pero no quiere decir que el arquitecto que está haciendo esto, el ingeniero que está haciendo esto, tenga todo desordenado. Está todo ordenado. Solo que no hay una cuchara. ¿Entienden? Eso es importante. Ahora, hay una persona que es importante de ver en el versículo 2, en la parte B. El Espíritu de Dios, dice, con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Eh? Entonces, en hebreo, Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, está presente como parte de la Trinidad, en acción en el proceso creador. Y fíjense ustedes que dice que se movía. En hebreo es la palabra rechepet, y me gusta porque, ¿sabes qué? Es una palabra usada para referirse a un ave empollando en su nido. Y mira qué hermoso. En el fondo está toda la materia y el Espíritu Santo es como que está empollando su nido, a punto de abrir el cascarón para que el pollito aparezca. Es decir, el Espíritu Santo está empollando esta creación, moviéndose ahí. El Espíritu de Dios comenzó a preparar todo para que la luz sea creada. Fíjate cómo el Espíritu Santo está ahí vigilando, guardando, como la gallina guarda su huevito para que vaya el pollito a nacer. Su presencia estaba allí lista para dar vida, orden mediante la orden de Dios, para que el Espíritu Santo ejecutara. Entonces, por eso es tan importante esto, guardando la materia para que llegara la orden de sea la luz. Familia, y esto es para nosotros tan importante. ¿Sabe por qué? Porque a veces nuestra vida está como este punto de la creación. Estamos como desolados.
hay puntos de nuestra vida que nosotros nos vemos así como desolados, ¿no? Así como que pareciera ser que mi vida no tiene una estructura y un orden y está como medio desolado mi vida. A veces nos vemos así. A veces hay un periodo de nuestra vida en que nos preguntamos, ¿cierto? ¿Por qué las cosas no están bien en mi vida? Pero nunca olvidemos eso. El Señor siempre está presente en nuestra vida. O sea, siempre está haciendo algo en nosotros, aunque esté nuestra vida desordenada y vacía. Los aparentes silencios de Dios son solo la previa de algo que Él tiene preparado a hacer. El Espíritu Santo, por mientras viene la luz y empieza a hacer cosas increíbles, está empollando ese momento. Y el Espíritu Santo es la compañía a nosotros. Cuando nosotros hay momentos que no entendemos lo que está pasando. Y a veces estamos como esta materia aquí, así como inerte. Pareciera ser que estamos en nada. ¿Les ha pasado, no? Hay momentos en nuestra vida que parece que no estamos en nada, que parece que nada pasa, no vemos a Dios por ninguna parte, sin embargo el Espíritu de Dios se está moviendo. Aunque nosotros no lo vemos, se está empollando algo que viene y que nosotros no logramos ver, pero el Espíritu Santo ya lo tiene preparado para nosotros. Él ya tiene pensado hacer algo. Así que no nos impacientemos, familia. El Señor está trabajando en nosotros. Si a veces no lo vemos hoy, a veces no lo vemos, Dios está empollando su plan para nosotros. Y su Espíritu está cuidando nuestro corazón para que eso sea posible. ¿Entiendes? Y eso es súper importante. Entonces, no pensemos que los tiempos así como parece que no pasa nada. En el versículo 1 y 2 parece que no hay nada. Y no hay nada. De hecho, hay materia, hay cosas. Pero pareciera ser que nada había. Pero aún así, el Espíritu de Dios estaba ahí. Entonces puede que en mi vida yo diga, oh Señor, no te veo. Y a veces somos tan así como Elías, ¿no? Queremos ver a Dios así como obrando, así. Que caiga fuego del cielo como Elías, ¿verdad? Así como somos como Elías muchas veces. Pero Elías también tuvo que entender una verdad. Y es que no siempre Dios está en lo espectacular. No siempre Dios está en el fuego. Elías tuvo que aprender a callar su boquita un momento. Era bien pentecostal Elías, ¿eh? Es como que, ¿sí o no? Era como, que aquí caiga el fuego del cielo, pero tuvo su momento bautista también. Tuvo su momento de silencio. Y tuvo que aprender a estar en silencio para darse cuenta que la voz de Dios estaba en el silencio. Y por eso es importante, familia, esta enseñanza. O sea, tal vez hay momentos en nuestra vida que decimos, ¿dónde está Dios? No lo veo, no lo escucho y somos como Elías, mándame una señal, ¿no? Y lo único que Dios quiere es que tú confíes. Él está empollando algo, su Espíritu está presente, tal como está aquí. Y puede ser que esté vacío todo, se vea vacío todo, está solamente el agüita ahí dando vueltas, la tierra está ahí, el espacio está ahí, parece que no pasa nada, está todo desordenado, no hay habitantes, no hay día, no hay nada. Pero está el Espíritu moviéndose para preparar todo lo que está ahí a la orden final de Dios, que va a decir sea, y va a hacer. Porque ahora sí Dios va a empezar a hablar desde el 3 en adelante y va a empezar a decir sea, y el Espíritu va a actuar y va a ser visible lo que Dios va a hacer, pero no va a ser posible, no es posible el sea si antes no está el Espíritu de Dios empollando a ese momento. ¿Se entiende lo que se quiere decir? No busquemos lo tan espectacular, disfrutemos de que el Espíritu de Dios está con nosotros, de que Jesús está con nosotros. Puede que no lo vea tan espectacularmente como quisiera verlo. Somos una iglesia nueva y podemos pensar, nuestra iglesia es pequeña y no están pasando grandes cosas. El Espíritu Santo sí está haciendo cosas, está empollando algo. Va a llegar el momento que Dios va a decir sea,
y fue. Porque es una obra de Dios. Y la obra de Dios es en el tiempo de Dios. ¿Cuánto va a durar el tiempo en que el Espíritu Santo esté empollando? No lo sabemos, solo sabemos que va a venir la orden. Entonces no te desanimes. No te desanimes si no ves cosas. No te desanimes si no ves grandes cosas en tu vida, o que quisiéramos que venga el fuego de Dios como Elías y todo eso, pero no te desanimes, porque Dios en cosas simples y en el desorden de aquí, ¿no? En toda esta calma, el Espíritu Santo se movía, no estaba inactivo, se movía sobre la faz de la tierra y sobre la faz del abismo y la superficie, se movía allí. O sea, el Espíritu Santo nunca deja de moverse. Siempre está haciendo algo. Y a veces quisiéramos verlo más visible en cosas, pero Dios se está moviendo. Está haciendo algo en tu vida. No lo veo a lo mejor visiblemente todavía, vas a verlo ya. Cuando yo llegué al Señor, yo recuerdo que cuando yo le entregué mi vida a Jesús, mire, lloré, ustedes saben mi historia, la mayoría. Pero yo me acuerdo que, porque me llevaban a la escuela dominical cuando pequeño, y me acordaba de que alguien había dicho que tenía que hacer la oración del pecador para ser salvo. Hoy, imagínate, rebuscado, pues, ¿no? Y me acordó, el Espíritu Santo me lo trajo a la memoria. Por eso yo siempre digo, nunca tenemos que decirle no a cosas. Hay gente que dice que la oración del pecador no salva a nadie. A mí me salvó. Yo me acordé de esa oración y yo la hice. Y decía, Señor, he pecado y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Lo repetí hasta como con, no sé, mal y todo lo demás. Y me fui a dormir. No vinieron los ángeles del cielo, no vi ángeles ni la escalera de Jacob que subía y bajaban los ángeles, no vi nada de eso. Pero al otro día me levanté, fui a las mismas cosas de siempre y no me sentía igual. Empecé a dejar, el Señor con los tiempos empecé a dejar ciertas cosas, no fue algo inmediato, pero el Señor empezó a tratar y empezó ciertas cosas a tratar en mi vida. Yo le he dicho, yo era bueno para fumar, para beber, para todas esas cosas empezaron. Nunca mi foco fue eso, mi foco fue conocer al Señor y Él me fue botando esas cosas. Yo siempre digo, Él fue. Por eso aquí no te avergüences de ser como eres, puedes venir como sea. No es nuestro problema. El Señor, tú le tienes que entregar tu vida al Señor, Él va a hacer el resto. Nosotros no somos quien para juzgar a las personas. Si tú vienes y tienes un problema, el Señor te lo va a tratar. Solamente nosotros decimos, la palabra de Dios en el corazón de la persona va a actuar y va a hacer cosas. Entonces el Espíritu Santo estaba haciendo cosas en mi vida. No vi nada ese día que hice la oración, no vinieron rayos y centellas ni nada de eso, pero comencé a ver con el tiempo una obra que el Espíritu Santo estaba haciendo. ¿Entiendes? Y todavía lo está haciendo. Porque el que comenzó la buena obra la va a terminar, todavía la carrera sigue. Como Pablo, no lo he alcanzado. Tengo un montón de cosas que todavía el Señor tiene que tratar en mi vida. Pero sí seguimos corriendo la carrera. ¿Se fija? Entonces, familia, me gusta esta parte. Me gusta el 2. Aunque a pesar de que la tierra estaba vacía, sin orden, el Espíritu de Dios se mueve. Está en constante movimiento. Y está esperando la orden para que cuando Dios diga, sea la luz, venga la luz, y empieza a aparecer toda la maravillosa creación de Dios. Y eso va a pasar en tu vida. Sé paciente. Tienes que dejar que el Espíritu Santo empolle tu vida. Va a estar en silencio un tiempo, pero te aseguro que no siempre. Vas a ver la obra de Dios delante de ti. Vas a poder ver cómo eso tiempo de empollar da el resultado final, que es traer vida, porque la luz trajo la vida. Sin la luz es imposible la vida. El sol se nos esconde hoy día. Un segundo. Adiós vida. Adiós. Porque la luz es la vida. Y Jesús es la luz de los hombres. Y Él alumbra nuestra vida. Y Él alumbra tu vida. ¿Entiendes? Pero el Espíritu Santo se está moviendo, familia.
Entonces, para concluir hoy día, vamos a seguir la próxima semana, tengo 3 puntitos que me gustaría que se llevaran para la casa como aplicación y conclusión. Perdonen tanta información, pero es un libro complejo, ¿no? Pero era importante. Primero, confiemos en el Señor que crea cosas de la nada. Familia, no necesitamos ayudarle a Dios dándole recursos. Él los tiene todos. Él tiene todos los recursos. Si sientes que en tu vida no hay recursos ya, tal vez tú dices, yo no tengo ya recursos en mí. Qué bueno. Eso es lo que Dios quiere. Que se te agoten los recursos para que Él te dé los suyos. Él tiene los recursos. El Dios que sirves hace aparecer cosas de la nada. Así que Él tiene todos los recursos para nosotros. Todo lo que nosotros no tenemos, Él lo tiene y te lo puede dar. En segundo lugar, el Espíritu de Dios está presente aún en los días más vacíos. O sea, por más que nuestra vida parezca un abismo sin forma, el Espíritu de Dios está allí empollando y vigilándonos y moviéndose. No nos desesperemos en los momentos de confusión, porque el Espíritu Santo está preparando tu corazón para cuando Dios diga sea la luz. Nos está preparando para ese momento. Tu caos personal es la materia prima que Dios usa para mostrar su gloria. Eso es súper importante. Y en tercer lugar, familia, dale a la palabra de Dios el centro de tu vida. O sea, para entender el porqué de nuestra identidad, no miremos al mundo, miremos la palabra, el diseño original. Aquí está el diseño original. Tenemos y fuimos creados con un propósito. Siguiendo con el ejemplo de la cuchara, el dueño, el que hizo esta cuchara, la hizo con un propósito. El propósito era poder alimentarnos, poder sacar la comida y llevarla a la boca. Nosotros como seres humanos fuimos creados con un propósito, con una finalidad, y es que le demos gloria a Dios. Y cuando nosotros no le damos gloria a Dios, cuando nosotros no seguimos a Dios, nuestro propósito está perdido y es vacía nuestra vida. Aunque busquemos propósitos en muchas de las cosas. Vamos a buscar propósito en el trabajo, vamos a buscar propósito en todos lados, vamos a buscar nuestro propósito y probablemente nos vaya bien, pero va a llegar el momento en que va a haber falta de propósito. Porque este es el propósito. Entonces, si mi fundamento es esto que acabamos de ver aquí en estos primeros 2 versículos, mi base bíblica va a ser sólida, mi fe va a ser sólida y no voy a flaquear porque Dios tiene todos los recursos que yo necesito. Si Él pudo sacar recursos de la nada, si tiene todos los recursos, ¿no será capaz de darnos sus recursos a nosotros como sus hijos? Para que caminemos como Él anduvo. Él tiene los recursos. Por eso, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué recursos tiene un pobre de espíritu? Espiritualmente hablando. Ninguno. ¿Quién se los puede dar? El que los tiene. Jesús los tiene. Él tiene todos los recursos. Oremos, querida familia, antes de... ¿Hay cena? ¿Sí?